Bien, ahora sí, olis, personas, hoy es día tranqui. Personas. Sí, hoy es personas, hoy es Gentes. gentes, sin formalidad, sin nada, o sea, estamos grabando y todo. Esto va a ser un podcast, así que no van a ver videos ni nada. Simplemente nuestra editora acá va a tener más tarea, hoy y mañana. Porque todavía no aprendí a usar el Cierto. programa, así que va No, a ver no qué hacer. tengo preeditado, así que llegar y pegar, ¿no? Sí, hay que hacer el video de sonido, tanto hoy como mañana, porque la idea es que si están desayunando, comiendo, pasando el día, sí, es ir respondiendo 2 o 3 preguntas que hay, pero la realidad es convivir, estar, ver cómo fuimos evolucionando, qué fuimos pasando. Eh, siempre hacemos los videos con imagen y todo, y nuestros rostros, pero decidimos tomarnos esta semana sin dejarlos sin video, obviamente, para que tengan algo que escuchar y divertirse o entretenerse un rato, pero tampoco es ponernos tanto nosotras, porque es una semana que nos pide recarga, ¿sí? De acá al 10 de septiembre estamos como en un espacio amable, por decirlo de un modo, de energías. No es que están entrando energías nuevas fuertes, sino que se están asentando todas las que estuvieron entrando desde abril hasta esta última semana de agosto, anterior a esta semana que inicia septiembre. Entonces se están asentando energías, no hay energías nuevas. Entonces, digamos, como no estoy atenta solamente a que esté grabando y mientras esté el puntito sé que está grabando, no estoy atenta ni a la compu, ni a la cámara, ni nada. Es como más fácil si hay que analizar algo o decir algo o quedó algo en el tintero de los guardianes que se manifieste entre hoy y mañana viernes, sí, para tener 2 horarios, hacemos uno temprano para la gente que está en Europa, y si no, igualmente se puede ver el diferido, y uno más tarde para la gente que está en la parte sur o que trabaja a la mañana y no puede estar a la mañana, tiene el viernes el de la tarde, que si bien no repetimos temas, tratamos de que todos tengan como un espacio donde expresarse, donde estar y demás. Lo único que sí, recuerden que si activan el micrófono y hablan, van a quedar grabados en el video, ¿sí? Van a quedar expuestos, pero no va a haber video, ¿sí? O sea, video con imagen, como así tienen también, todos tienen una semana para descansar, ponen el video, como siempre hago lo mismo, el video de fondo, se ponen a hacer otras cosas, van escuchando, los que resuenan les va a quedar porque les va a llamar la atención, lo que no, va a pasar de largo y va a estar todo bien. Bueno, tenemos a los Minions, sí, están las 2 Minions. Está Sud, está Sime, hoy Buenos es días. buenas, señoras. Hoy andamos tranquilos, Oli. estamos. Hola, Sun. Ahí va, ahora sí. Hola, ¿cómo ¿Qué están? decía Javi? Javi o Char, alguien, o Sime, alguien quedó hablando. No sé, alguien le cortamos el rollo mal, perdón. Suele pasar. En estos vivos así es como que tratamos de no pisarnos, pero a No, sí veces se dije hola. complica. Ah, bueno, está bien. No, es que justo salió, no, es que salió el mensaje y quedó como, ay, lo tapamos, no nos dimos cuenta. Bueno, por lo menos yo no me di cuenta. Bien, vamos a responder la pregunta, tenemos la pregunta de Norma. Norma Abril, que están en el aula consciente, igual dejé también después en Facebook linkeado para mañana, para la tarde, y después vamos a repartir el de mañana, que va a ser un poquito, la idea es que sea un poquitito más ampliado, vamos a compartir los links en las redes. Igual siempre, como digo, abajo de los videos, en la caja de descripción, dejamos los links para que ingresen a Crystal, sí, porque el cuerpo principal de Crystal ya no es Facebook, sino que pasó a estar en Telegram. Entonces, tengan en cuenta eso, que la gran mayoría de las cosas que pasan en Telegram y no tanto en Facebook o en las otras redes sociales. Bien, dice, buenas noches. Ah, esto porque el posteo lo hice ayer. Dice, y buenas noches a esta linda comunidad. Empecé a seguirte hace poco y no vi todos los videos aún. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo conecto con mi esencia para desarrollar el gran poder interno que hay en mí? Además, necesito dejar atrás la tristeza que suele invadir mi vida desde que nací. Bien, esto lo explicamos. Bueno, ella es nueva o no vio todos los videos, capaz que se enganchó con los últimos. Está perfecto. Esto va a pasar, ¿sí? De acá en adelante va a pasar muy seguido.
así que no hay problema en repetir ciertas cosas porque ya las tenemos como más actualizadas. Entonces, la primera parte es conectar con la esencia de uno para desarrollar el poder interno. Primero es atender nuestras necesidades. Y no hablamos solamente de las necesidades básicas, de tener la comida, techo y eso, sino las necesidades reales internas del ser. Es decir, hoy no tengo ganas de tal cosa, o hoy tengo ganas de tal otra. Y si bien al principio es difícil distinguir si es el ego, si es un capricho o si es una necesidad real, con la práctica, porque eso no, siempre digo acá, lo único mágico es la energía nomás, pero después el resto es poner en práctica. Esta práctica precisamente nos damos cuenta de que es del ego, sí, que es un capricho, que es una cosa porque nos genera necesidad, sí, una necesidad no de que, por ejemplo, no sé, necesito, por ejemplo, como yo, necesito comprar leche o tal cosa porque mi hijo tiene que tomar leche, no, eso es una necesidad básica, y obviamente si no hay, y el pe que toma leche es como, tengo que ir a comprarlo, esa necesidad no, sino esa necesidad de decir, lo necesito, y en realidad no. Una cosa es lo quiero, ok, te gusta, te agrada, te hace sentir bien, lo querés. Vas y lo conseguís. O haces todo para mover y conseguirlo. Y otra cosa es la necesidad de lo necesito. Te genera una necesidad de apego, de contención de esto me va a hacer feliz. Y te das cuenta que lo compraste, te hace feliz un rato y después ese rato se va. ¿Sí? No es que como te genera una sensación de bienestar que es diferente, porque la sensación de bienestar permanece. ¿Sí? La sensación de bienestar se mantiene. Entonces, ¿qué pasa? Aunque el momento, obviamente, de felicidad óptima o máxima pase, ¿sí? Pase la parte más eufórica de lo que es estar feliz y todo esto por lo que obtenemos, es efímera si no genera una sensación real de bienestar. Es decir, esto de decir, bueno, lo tengo, lo uso, estoy bien porque lo tengo y lo uso, o lo tengo y ya en cuanto tenga o disponga de mi tiempo, en el sentido de organizarnos y poder darnos un tiempo para usarlo como yo mis libretas y diferentes cosas que tengo, por ejemplo, usarlos y dedicarte tiempo a usarlos. ¿Sí? Es eso, eso es un bienestar, porque por más que estés, por ejemplo, una semana, un mes sin tocar eso, cuando vuelvas al objeto, a la situación, te vuelve a generar la misma sensación, aunque ya no lo tengas que comprar, porque ya sabes que lo tenés y que está en vos y que te genera eso. ¿Por qué? Porque ahí expresás algo tuyo que realmente es interno de uno, ¿sí? Que realmente es algo que te hace bien, al fin de cuentas. Entonces, al hacerte bien a vos, le hace bien a los demás porque el entorno empieza a cambiar. Al principio puede que haya discusiones o haya malos entendidos, estas cosas, porque uno empieza a aflorar esa parte que la gente no está acostumbrada. Y es normal que lo primero que recibamos sea críticas porque la gente no está acostumbrada a eso, está acostumbrada a nuestra versión anterior. Por otro lado, para conectar también tenemos, bueno, las meditaciones tradicionales. Sí, a mí en algún punto me funcionan, en otros no. Si estoy muy saturada, sí, sentarme en silencio y meditar, normal, tradicional, con un decreto o dos, como para activar y que la mente no tenga que andar pensando, sino que tipo es activo, activo, activo y que la mente fluya. Ese es un mecanismo, si no la otra es mediante la música, ir buscando qué artes nos gusta, qué nos hace bien, como digo siempre en el sentido de este bienestar, qué nos genera este bienestar. Para poder tener en cuenta que al momento de conectarse con uno mismo simplemente vamos a sentir vastedad. Ahora, puede pasar que estamos conectando y de repente sentimos vacío, más tristeza, más cosas. Esos son los pequeños espejos o reflejos de lo que y tenemos que ir sanando, sacando, limpiando, purgando, que eso también estuvimos explicándolo en varios videos. Ir manteniendo esta frecuencia de, bueno, tenemos que ir buscando el modo de ver cómo resolvemos esto para que no nos afecte en el día a día, porque en realidad ninguna situación en realidad es permanente. ¿Sí? Nosotros somos quienes hacen las situaciones permanentes. Porque incluso con la pena más grande uno puede salir adelante. He visto personas salir adelante. Obviamente
hay situaciones que nos van a llevar a tener una carga un poquito más compleja de llevar, vamos a ponerlo así, que otras, ¿sí? Pero no es que tenemos que estar sumidos en tristeza absolutamente todo el tiempo, no, es una etapa de duelo, por ejemplo, es una etapa en la que hay que pasarla, la parte oscura, densa, sombra o duelos, hay que pasarlos y en lo que lo vamos pasando vamos tratando de salir y resurgir y salir y resurgir. Esto implica no vas a olvidar situaciones, a la persona o lo que fueran que haya causado tu mascota o lo que sea que haya causado la situación de sombra, sino que desde esa sombra, reconociendo esa persona, ese momento, lo que fuera, tomar el impulso y salir hacia adelante, ¿sí? Esto, más que nada, estos dos videos, los últimos videos, el de miedo, luces y sombras, que son los dos que tuvimos, el de miedo y luces y sombras, son los dos que más están ayudando a las personas porque les enseña a no estancarse en ninguna emoción, sino que vivirlas, porque es natural, es sano, está bien, pero sin estancarse, ¿sí? Después, esto de dejar las tristezas atrás que suelen invadir la vida desde que nació y demás, son cosas que Norma va a tener que ir trabajando, ¿sí? Saliendo de esto. Lo explico así porque muchos seguramente están pasando por esto y es como, hay que pasar la situación. Pero también hay que tener ganas de salir, ¿sí? En este caso es, necesito dejar atrás, hay una carencia. Necesito. No, quiero dejar atrás la tristeza. Si uno quiere, puede. Ese es el tema. El querer es poder. Y no es el querer de quiero como, no sé, quiero un vaso. No. Quiero desde el amor, desde el amor propio. Quiero o me quiero lo suficiente para salir de la tristeza. De ahí viene quiero salir de la tristeza. Me quiero lo suficiente, me amo lo suficiente para buscar mecanismos, ayudas, métodos para salir de la tristeza y dejarla atrás. ¿Sí? La tristeza, las emociones son simplemente un estado de conciencia en el que uno se permite estar todo el tiempo. Y otra de las grandes incógnitas que pueden surgir o que pueden cruzarse por la mente es, bueno, es fácil decirlo, pero hacerlo es diferente. No. Soy una persona que venció la depresión. ¿Sí? Todos me dicen, ay, no puedo salir de la depresión. Hay gente que está diagnosticada y tiene una situación crónica y está bien, o sea, no estamos juzgando la situación de nadie, no. Sino que dependiendo el tipo y caso de cada persona, en mi caso no fue algo tan grave, pude vencer la depresión. Y esto lo explicamos también en muchos otros videos mediante experiencias, por eso siempre hacemos los convivios. Los convivios son explicar desde nuestras experiencias que hay cosas que se pueden hacer desde el uno querer salir, ¿sí? Obviamente a veces no vamos a poder solo, por eso digo, siempre se buscan métodos, ayuda, formas de, ¿sí? Está bien recurrir a un otro cuando uno solo no sabe el camino, sino que el querer es poder, viene de yo quiero, yo me amo y quiero salir de esta parte, o sea, quiero lo suficiente para salir de esto. Es entender esto. Después dice, tengo recuerdos de una era lejana y de haber sido castigada, muchos tenemos esos recuerdos, a vivir en el exilio en la tierra. Recuerdo medir entre 3 y 4 metros y mis alas eran negras y hermosas, pero me había convertido casi en un vampiro. ¿Es normal? Todos los que estuvieron encarnados, vamos a hablar en términos simples, todos los que estuvieron encarnados en épocas originarias de la Tierra, Satya, Agartha o Tiamat, cualquiera de los 4 planetas que habitamos antes de llegar a la Tierra, porque hay uno que creo que se me olvidó el nombre, sí, pero bueno, hay uno que se me pasó el nombre, porque tuvimos 4, son 4, el planeta Tierra es el quinto, de este mismo estilo. Todos los que estuvieron en esas épocas anteriores a la Tierra, que estuvieron si bien son líneas de tiempo paralelas, cercanas, por eso se juntan con la historia de la Tierra, tenemos recuerdos de haber sido castigados, de haber sido expulsados, exiliados, desterrados, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en realidad nos hicieron ver nuestra decisión, y esto lo digo como ángel, y me da igual si me creen o no, nos hicieron
creer que nuestra decisión como ángeles de darle la espalda a alguien que no era nuestro creador y que, tomando en cuenta que este creador, o co-creador mejor dicho, estaba haciendo las cosas de un modo bastante torcido, decidimos irnos, ¿sí? La rebelión jamás fue a la fuente o a la creación. Esto lo explico siempre. La rebelión jamás fue a la fuente padre-madre o a la creación. La rebelión fueron aquellos que quisieron manipular nuestras energías y nuestros seres para beneficios propios y maleficios ajenos. Maleficios ajenos me refiero a la gente que ya estaba viviendo en estos planetas en los que nosotros llegamos. Porque cuando nosotros llegamos con nuestros 3-4 metros de altura, ya había gente en estos planetas. Ya había seres en estos planetas. Pero como nosotros estábamos corrompidos, y acá sí, digo, nada justifica lo que hicimos, y nosotros estábamos desequilibrados, ¿sí? No vamos a negar nada de esto. Hicimos cosas que no correspondían. Hicimos cosas que no estaban bien, que no iban a favor de la vida bajo ningún concepto, ¿sí? No iban a favor de la creación bajo ningún concepto. Entonces pasó lo que pasó y se nos ha denominado de ser Grigorins y ángeles a Nephalem y ángeles caídos. Es algo que está en la historia como un mito que pasó así. Tuvimos muchísimos nombres a lo largo de la historia. Vamos a tener muchísimos nombres a lo largo de la historia a partir de ahora en adelante, a futuro. Entonces tengan en cuenta que la parte de los nombres que tenemos en la Tierra o en las diferentes tierras es según la consecuencia de cómo fuimos actuando en esas líneas de tiempo según la etapa que fue pasando. Porque es decir, como son líneas de tiempo paralelas, lo que pasó en Tiamat no es lo mismo que pasó en Agartha, no es lo mismo que pasó en Satya, no es lo mismo que pasó en Nastar, no es lo mismo que pasó en Lira, no es lo mismo que pasa en Gaia. ¿Sí? Recuerden que Gaia es el salvoconducto, somos el bypass de todo ese quilombo que se armó en las líneas de tiempo. Entonces, teniendo en cuenta esto, sí, es normal que nos hayamos visto con alas oscuras o las alas quemadas, o que sean negras por naturaleza, porque tampoco estaba mal tenerlas negras, o sea, entre nosotros nunca hubo problemas con tener alas. Es más, todos a Miguel lo ven con alas azules. Miguel tiene la forma de las alas de un águila calva, o sea que son marrones, ni siquiera son azules. Entonces, teniendo en cuenta esto, sí, la forma en la que fuimos adoptando, esta forma cuasi vampiro que tuvimos en realidad fue el salvoconducto que tuvo el arcángel Azrael con los dragones, porque se ayudó mucho a los dragones, para que nuestra energía no se corrompiera del todo. Y aunque la gente lo va a tomar mal, es algo que hizo Sanatana o Sanatanael para poder resguardarnos aún estando desterrados. Por eso nuestras formas originarias o nuestras formas en tierra siempre parecían formas muy agresivas, oscuras, complicadas, porque eran formas complicadas, obviamente la gente de ese lugar no nos entendía, no nos veía, no sabía qué somos, porque no sabía qué éramos tampoco. Nosotros no entendíamos que eran ellos, ¿sí? Por eso te digo, no hay nada que justifique lo que pasó en cuanto a los daños hechos. Y si bien ahora se está tratando de reparar o reconciliar un poco esas partes, bueno, no, un poco no, se está tratando de reconciliar esas partes y demás, eran épocas complejas, ¿sí? Porque antes llegábamos simplemente a los planetas y no había problema, y después empezó a haber cierta corrupción, cierta distorsión de la energía, más que nosotros avanzábamos para tratar de conseguir ayuda y luz, y a su vez los que nos querían joder hacía lo mismo, pero desde el otro lado. Entonces era complicado. Si cada vez que llegábamos a un planeta nuevo era muy complicado porque encima nosotros como ángeles no queríamos estar en esos planetas porque sabíamos que nos estaban siguiendo y que la población del lugar ya existente podía perecer.
De hecho, mucha pereció. Y no queríamos eso. Sin embargo, ¿qué pasa? Al estar desterrados de nuestro... Vamos a ponerle que era como una embajada, ¿sí? De lo que llaman, era como una especie de embajada de lo que era la creación, la fuente, ¿sí? La ciudad central. Entonces, claro, al estar desterrados no teníamos para dónde ir en realidad. Y subsistir como energía todo el tiempo, si bien era posible, llegaba un punto que nos estancábamos, no evolucionábamos, no entendíamos qué estaba pasando y teníamos que seguir buscando dónde llegar y dónde aprender. Bueno, por suerte tuvimos lugares donde fuimos muy bien acogidos como Andrómeda, los planetas de los aviares, los Urmag, los dragones. Hubieron seres que entendieron nuestra magia, nuestra naturaleza y por qué nos habían desterrado, porque ellos también ya lo habían pasado, ¿sí? Porque los dragones fueron desterrados, porque los aviares también fueron desterrados, y así en sus respectivos puntos de existencia. Los centauros, los unicornios, etc. Entonces entendieron la naturaleza angélica, o yo llamo naturaleza celestial, y entendieron de dónde salíamos, porque aparte, por ejemplo, teníamos los que estaban mezclados con la energía arturiana, eran estelares, o sea, si bien eran ángeles, estábamos divididos entre estelares y celestiales, divididos entre grandes, muy, muy grandes comillas, porque nunca estuvimos divididos, para nosotros siempre fuimos hermanos, fuimos lo mismo, ya sea creados desde las estrellas como creados desde la esencia. Lo que se llama la esencia es ese núcleo que está dentro de la fuente, esa chispa que está dentro de la fuente. Entonces, teniendo en cuenta esto, tuvimos que desplegarnos y buscar dónde estar, dónde compartir esto y poder retornar a casa, porque nuestra función siempre en algún punto fue retornar a casa, recuperar lo que nos habían sacado. Por eso muchos tenemos la sensación de pérdida, de que perdimos algo. Retornar lo que nos habían sacado y sacar a quienes nos habían echado y sacar a esa gente que estaba manipulando a nuestros otros hermanos, porque muchos ángeles, arcángeles y seres que ven ahora fueron manipulados en esa época, en esas épocas. Entonces, ninguno está exento. Si uno dice, no, porque no, ninguno está exento. Ninguno está exento porque la destrucción fue tal que es lo que conlleva a la guerra de Orión que estamos tratando de salvar en este presente. O sea, la destrucción fue tal, porque ni siquiera fue una destrucción armónica, sí, que es la original. La destrucción armónica es, se destruye algo porque se construye algo a la par. Prácticamente no se siente el síntoma de destrucción, no se siente el síntoma de pasarlo mal, por decirlo de una manera. No se siente eso, sí. Pero entrando en contexto, la destrucción fue tal y a tal nivel y a tal magnitud y a tal violencia, ¿sí? Que prácticamente se nos ha desgarrado de la fuente, ¿sí? Si bien nunca se nos llegó a separar, porque no hay una división con la fuente, sí se nos puede desgarrar, ¿sí? Como que ir sacando partes, pero seguimos conectados. Entonces, para evitar eso es que se hace todo el salvoconducto, que eso es lo que pasó en Orión a futuro. Se hace el salvoconducto para volver a lo que es el presente. Así que en base al recuerdo este que tiene de las alas de vampiro y los 3 metros de alto, qué sé yo, ahí tienen un poco de lo que es la historia estelar, ¿sí? No, no me pongas esa cara porque podés hablar, es en general. Si vos lo hiciste de tu cuenta, tenés el tiempo, tenés el mismo derecho que todos a hablar, así que no hinches las pelotas. Bien. Bien, tengo recuerdos muy puntuales. Al principio me traumó ver y sentir todo eso, pero con el tiempo puede... tengo recuerdos muy puntuales y al principio me traumó ver y sentir todo eso, pero con el tiempo pude ir comprendiendo algunas cosas. Es que sí, es traumante, porque supuestamente quedas como que fuiste el traidor, como que sos lo sucio, como que no sos digno de ser un ángel, como que tampoco sos digno de ni siquiera ser un hijo de Dios. O sea, ya ni siquiera eras digno de encarnar en una tierra como hijo de Dios, normal, ya en el corriente, ya en el corriente en el sentido de todos somos hijos de Dios, ¿no? O sea, no importa que sea, si planta, flor, animalito, lo que sea. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí?
tengan en cuenta que sí es traumante al principio. Por eso mucha gente a veces, hay mucha gente que los que despertaron muy jóvenes o que despiertan como que en negación despiertan de modos muy violentos a veces. Y los que después despiertan a futuro ya grandes o qué sé yo, tienen otras herramientas porque pasaron cosas en la vida, en la parte material, como para poder afrontar esto. Pero digamos que cada uno tiene una parte esencial por la cual poder soportar los traumas que genera el despertar, porque el despertar no es simplemente bonito, ay, veo ángeles y ya está. No, no es eso. El despertar real es darte cuenta que incluso lo que te prometen los que están en teoría en este punto, en teoría despiertos, no es como te lo pintan. De hecho, estoy descubriendo que muchas cosas que se estuvieron diciendo en años anteriores, no voy a repetir ninguna, porque la verdad no me interesa, son mentiras. Son una pelota de mentiras. Y no lo estoy diciendo porque, ay, quiero desmentir al fulanito que no, es porque yo las puse en práctica y no funcionan. Ojo, igual, a mí no me funciona ni a otros sí, perfecto, a mí no me va a servir. Yo tengo que seguir por otra línea entonces. Eso también tienen que tenerlo en cuenta, discernir ustedes lo que hacen con lo que reciben, con la información que reciben. A mí me da igual conservar o no todo, o sea, conservar todo esto en el sentido de que alguien me crea, sino que también estoy grabando para mí y porque tengo 2 hijos y porque está bueno que ellos tengan, aunque sea el día que no esté, un recuerdo de que su mamá intentó hacer algo, ¿sí? Y que tengan mis audios y que tengan que escuchar y de dónde aprender. Y hay un montón de cosas de esta época que gracias al cielo la van a tener grabada y si todo sale bien, dentro de 20 años la van a seguir teniendo. Entonces tengan en cuenta esto, ¿sí? Que a mí no me interesa ni imponer nada ni nada. Yo cuento la experiencia, lo que sirve bien y lo que no lo descartan y siguen en otra cosa o se van a hacer tecitos y está todo bárbaro. O sea, tengan en cuenta siempre eso. ¿Qué más dice? Acá. Respecto a esa parte de me traumó cuando uno recibe recuerdos, lo que ayuda también muchas veces, o que también marca la diferencia de repente en generaciones, digamos que el no tener ciertos juicios con ciertas cosas. Por ejemplo, hay una generación que quizá al ver una imagen puede inconscientemente tener como un juicio, un rechazo a lo que ve, o quizá alguna creencia, porque lo decían cuando chica, etcétera. Pero, por ejemplo, una persona más joven quizás no tiene ese mismo prejuicio respecto a eso porque, por ejemplo, no estuvo tan ligado a la religión, por ejemplo, y así son como hartos detalles que van influenciando en lo que ven y cómo lo interpretan. Entonces, en ese sentido, lo mejor que puedo decir yo desde mi experiencia es como recibir todo como neutro, tratar de no enjuiciar nada y de ir investigando y siempre recordar que si hay algo o una persona, por ejemplo, te dice algo que te hace sentir mal respecto a eso, por ahí no es. Por lo menos para mí, si es que te hace sentir mal, no es amoroso, no va por ahí. Porque aún las cosas más fuertes tú las puedes ver y observar y comprender desde un lado amoroso, de comprensión y evolutivo. Contigo mismo también. Sí, por eso siempre es esto de tomen lo que resuene, lo que no es ir para el otro punto, porque si no es como que siempre estamos esperando a ver que el otro nos resuelva y demás. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿sí? Comprendan que, digamos, dependiendo de la generación y que hayan pasado, porque, a ver, no es lo mismo la generación, la generación índigo, no, la amatista fue la primera porque llegaron los violetas, la índigo, después vinieron los azules, rubí, o sea, aunque parezcan tontos estos nombres, ¿sí? Para lo que es el espectro de evolución energética, sí, es importante cada uno de esos nombres porque a nosotros nos van marcando qué frecuencia es la que vinieron a traer en su momento, ¿sí? Ahora, por ejemplo, directamente ya se pasó a traer niños ya se pasó a traer directamente, o sea, los niños que nacen son o arcoíris o son diamantados o cristalinos.
directamente, ya tienen todo incorporado, o sea, nada de lo viejo, y siempre lo vengo repitiendo en los últimos, nada de lo viejo les va a servir, absolutamente nada, excepto lo básico, ¿sí? Tenés que ir al baño, esto, normas de convivencia simples, porque siguen habiendo normas de convivencia, no es que vamos a vivir en una anarquía. Pero quitando lo básico, todo lo obsoleto nuestro no sirve. Esto de haces esto porque si no lo otro, esto de las amenazas y estas cosas no sirven con los niños nuevos. Hay muchas cosas que no sirven con los niños nuevos porque ellos ya lo tienen incorporado. Y en donde pueden te lo devuelven. Entonces no es como antes que nos quedábamos todos sumisos, cuando nos retaban nos pegaban 3 gritos, y no, los chicos de ahora se defienden. Entonces hay muchas cosas, incluso, y lo sé por casos, cuando están siendo maltratados se defienden. Y estamos hablando de maltratos severos. Y los niños terminan y esto porque tengo gente que hace las autopsias y todas esas cosas que conozco, termina con los rastros de defensa. Entonces, entiendan que incluso siendo pequeños, se defienden. Entonces, como adultos, nosotros como adultos, así estemos rotos en pedazos, armándonos o como fuera, somos quienes nosotros nos tenemos que acompañar y adaptar a los ritmos de los niños. Y esto me lo estaban explicando mucho los médicos. El adulto no marca el ritmo del niño, el niño marca el ritmo del adulto. ¿Sí? Porque uno, porque está apurado, por lo que fuera, uno quiere marcar el ritmo del niño o la niña. Y la idea nunca fue esa. Los niños tienen su tiempo de maduración, tienen su tiempo de reacción, tienen su tiempo de capacidad cognitiva, tienen su tiempo. Ellos marcan el ritmo, no los adultos, porque son niños, porque son nuevos, porque son los que traen las ideas frescas. Nosotros no podemos estar adaptando a los niños a nuestras frecuencias, porque son viejas, obsoletas, porque no sirven, porque ya quedamos atrás, ¿sí? Tenemos que entender que nuestros mecanismos, que agradecemos a nuestros padres, a nuestros antecesores, que dieron lo mejor que tenían en su momento para criarnos a nosotros, porque acá no juicio, lo agradecemos y todo, esos sistemas son obsoletos para los niños pequeños, ¿sí? Sobre Ay, todo ella los me dice que pequeños. tienen pequeños y nada del medio. No, 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 qué cosa. Esto no pasa por ser del medio, porque lo que somos del medio, ya por naturaleza somos invisibles. No solamente Mm, niños. Es que se ve O sea, más en los tenemos, pequeños que los grandes, porque los grandes todavía tienen marca de los adultos. sí, porque estamos haciendo como la lucha, pero ya desde nuestra generación que estamos sacando todo eso, no desde más chiquitos. Que ahora los que vengan más adelante van a estar menos estigmatizados, sí, es un hecho, pero ya desde este punto es otra cosa. O sea, los de cristal somos los que estamos dando todo ese patapush de Y cambio. acá, claro, los de cristal en serio. Los de cristal en serio, no los que lloran porque se les rompe el iPhone. Los de cristal de verdad. Por si las dudas. Porque hay dos generaciones de cristal, tristemente. De hecho, tenemos el mismo rango de nacimiento, pero algunos son más intensos que otros. Bueno, los que se les rompe la Play y el iPhone, no, esos no. Los que en serio están luchando por algo. Sí, bueno, es como para tener en cuenta, porque esto también pasa con los otros videos. Cuando hablamos de niños, porfa recuerden que para ustedes la mayoría de los oyentes son adultos, pero están los adultos jóvenes, que soy yo en este caso, y no hace mucho era de adolescentes que escuchaba y hablaba. Así que hay como varias partes donde, tipo, no invisibilicen, recuerden, hay gente muy joven, gente que anda saliendo de la adolescencia, y en esa parte es como que también son esos niños que recién contó Jess, que están luchando, que nada de lo viejo sirve, porque sinceramente esto nos dimos cuenta hace unos meses y era como que varias cosas de Jess como que me enseñaba, mucho no me servía, o sea, iba a terminar imitando y no siendo yo. O sea, y esto es como tipo, ¿cómo puede ser posible? Si prácticamente como no soy una niña, y es como, te sorprenderías. Es como, estoy más cerca de la niñez
sí, por edad, pero también estoy como en el intermedio de niñez, adolescencia a adultez. Entonces, como este punto medio, y para que lo tenga bien en claro, es donde integramos todas esas cosas. Es donde metemos el punto medio para dar el salto al cambio, a hacer otra cosa, ser nosotros, dejar de imitar las cosas del pasado, reanalizarlas, discernirlas, ver cómo lo aplicamos para nosotros o si hacemos algo nuevo con eso. No es como que lo vamos a odiar o que lo vamos a cancelar. No, que cancelemos cosas es por otros temas muy distintos. Pero el hecho es eso. ¿Se respeta lo viejo? Sí. ¿Se aplica hoy en día? No. ¿Se busca renovarlo? Obviamente. Así que bueno, esas son cositas un toque pequeñas, pero que hacen gran diferencia. Les cuento un poquito, una pequeña, no historia, sino lo que está hablando Char sobre los adultos jóvenes. Claro, ellos vienen rompiendo esquemas mucho antes que los adultos, pero como empiezan como en la adolescencia. Pero los niños que están naciendo ahora están rompiendo esquemas desde el momento en que nacen, desde que ya empiezan a expresarse. Es como que los pequeños maestros ya vienen hechos y derechos. Uno trata de ponerse sobre ellos, pero ellos tienen la capacidad de ellos ponerse sobre el adulto cuando ellos sienten que el adulto está equivocado. Y los adultos jóvenes, cuando eran pequeños, no eran así, porque yo tengo como mi hijo tiene 20 y tantos años, 22 años, y mi pequeña tiene 5 años ahora. La diferencia se nota demasiado, es muy marcada. Y los niños que tienen como la edad de ellos, todos los papás comentan lo mismo. La generación de ahora se impone desde muy pequeño, y eso hace que el adulto cambie un poquito también la mentalidad de tratarlos a ellos. Bueno, no todos, pero sí hay un gran porcentaje de adultos que estamos viendo el cambio en ellos, el cambio de generación. Y ahí donde Acá uno te igual hago el tiene que análisis. enfocarse en guiarlos, porque los adultos como que tratan de dominarlos, de no, tú no tienes derecho a hacer esto, no, eso no es así como tú dices. Entonces tratan de encasillarlos como lo hacían cuando ellos eran pequeños. Y ahora no, hay que dejarlos más libres, que vuelen, que se expresen. Acá te hago el análisis situacional. Y esto es reflejo. Los niños, ya de por sí, tienen la capacidad y el derecho de imponerse hacia los adultos. No importa de qué generación sean, no importa en qué época hayan nacido. ¿Qué pasó? Los adultos veían en ellos el reflejo de que lo que le enseñaron está mal. Entonces, lo que tratan de imponer los adultos a los niños es lo que aprendieron. Pero de ahí en adelante, estos mismos adultos y estos niños que fueron creciendo y convirtiéndose en adultos se dieron cuenta de que eso no les servía. Se dieron cuenta de que eso lo estaba ahogando y ellos mismos querían un cambio. Entonces, esos cambios también empezaron a reproducirse en la educación, en cómo tratar a tu hijo, en cómo sentirse más libre, etcétera. Incluso los más jóvenes son los que más se rebelan, o sea, uno dirá la infancia, no, la adolescencia, punto clave, la adolescencia. Los niños ya de por sí, todos van a querer imponerse al adulto, van a decir, no, esto está correcto, esto es lo que hay que hacer. Y el adulto tiene que ver eso, tiene que observar por qué el niño lo ve correcto y entre comillas dejarlo. Es decir, dejar ver qué es lo que hace, que explore, que conozca, pero estar con el ojo atento por si eso termina siendo algo dañino, sea para el niño o para otra persona. O sea, gente, hoy en día un niño que te impone, literalmente, que van a decir, oh, es un arco iris, es un diamante. No, y esto pasó en jardín. Le dijo a la compañera que le iba a violar. Y eso tiene que ver con la educación de los padres. Porque en esa libertad
es que los padres se fijaron que el nene cuando agarraba el celular miraba cosas de adultos. Y de ahí sacó esa idea. Y le dijo eso a la compañera. Entonces, desde niños, siempre nos vamos a querer revelar y oponerse. Que hoy en día los adultos estemos formados de otra manera, en que estemos más abiertos, después de toda la lucha que fueron en los 90, se está visibilizando entre el 2000, 2010, 2020, hay un cambio de perspectiva, hay un cambio de ideología, hay un cambio de paradigma. Entonces, lo que buscan los adultos es que los hijos no se sientan comprimidos. Pueden explorarse, pueden ser libres, sin preocupaciones como nosotros tenemos. Y eso obviamente se ve reflejado en el niño. Aunque ya sabemos que esto del tiempo cósmico están viniendo ya para hacer los otros cambios, no invalida el otro, porque la experiencia humana, lo que estaba viendo ahora es eso, es ese cambio de paradigma, ese cambio de idea. No hay más. Está la energía que está contribuyendo, obviamente, sí. Pero el cambio que estamos haciendo es directamente de los adultos. ¿Y qué es esos niños que estamos buscando? Son niños que vemos ahí afuera de 5 años o menos, que nos están cambiando las cosas, son niños que tenemos adentro. Son nuestros propios niños internos reflejados. Sorry, me había ido un minuto. Bien. A ver, entonces dice, ¿cómo para saber quién soy y cómo me conecto con esa energía que siento? Lo mismo que explicamos antes, hacer las cosas que te hacen bien, conectarte de a poco con tu guardián, lo mismo que explicamos en todos los videos, ir hablando con las energías, manifestándolas, viendo cómo se puede hacer para poder, o sea, tener esta sensación, no la sensación, sino tener este bienestar, ¿sí? No una sensación porque, como digo, la sensación es efímera y después se va. Entonces, tener este punto bien de poder hacer, ¿cómo se llama? Esto de conectar esta esencia que nosotros somos, ¿sí? En nuestra realidad, y eso es a través de la expresión, del arte y de un montón de cosas que estamos diciendo que practican siempre, ¿no? Esto de las cartas a los ángeles, tener el cuaderno, tener el diario de los sueños o un registro. Ya hoy en día se puede tener un registro en audio de meditaciones y experiencias. También, bueno, tener conversaciones con diferentes tipos de personas, o sea, no estancarnos siempre en que el que haya no gente de nuestra edad o lo que fuera no nos puede enseñar algo, al contrario, siempre aprendemos de la diversidad, porque si siempre estamos en una misma línea, prácticamente lo que estamos haciendo siempre es estar bastante limitados, ¿sí? En cuanto al rango de visión, y la idea es que el rango de visión sea lo más amplio posible. Bien, bueno, dice, lo que me digas me va a servir en mi camino, gracias. Ahora vamos a responderle. En el video. Lo voy a poner el logo de Cosrín. Ahí está. Y hoy es muy relajado esto porque la verdad que no tengo ganas de andar repitiendo muchas cosas y demás. Bien, entonces tenemos en cuenta, sí, esto fuimos respondiendo todo. Creo que quedó, a menos que tengan alguna pregunta más, aprovechen ahora porque ya son las 11. Sí, no importa si estos audios duran demasiado, mucho o poco. La idea es que tengan simplemente algo que escuchar, que entretenerse, porque los convivios pueden ser largos, pueden durar 2 horas, como nos ha pasado muchas veces, como duran 20 minutos, media hora, se responde algo puntual y, digamos, o se comparten experiencias y después se sigue en adelante. Así que tiene un ratito, yo andaba, ya que estoy aprovechando, no es que me salí, sino que sí estoy escuchando, pero aproveché a acomodar un poco el escritorio de la semana.
Ujú. Bueno, en el caso, esto de que decías de la diferencia de edad, yo lo veo porque tengo uno de 18 y uno de 4. O sea, la diferencia entre uno y otro es esa misma. Pregunta, Indiana pregunta, ¿puedo tener sintonía del caos dentro de mi vibración? Sí, porque somos todos. Sí. Pero entiendan algo, y lo explicamos en el video de Camael y en la frecuencia, bueno, en el video que estaba astrológico anterior y en el video de Camael explicamos qué es la frecuencia caos. No, el caos no es algo que actúa sin El caos un no es marco maldad, por contextual. si acaso. Claro, No es lo a mismo. eso va. Lo Claro. mismo que oscuridad no es maldad. Son conceptos diferentes. Lo que pasa es que de repente se tienen mal asociados, pero son cosas distintas. No que la palabra caos no es algo negativo, de hecho es parte de la creación, es parte de los procesos. Y cuando uno entiende el caos, entiende que es un orden que también se necesita, solamente que no lo comprenden. Un tipo de orden. Y muchas otras cosas más, Es un obviamente, tipo. porque... No, sí, obviamente. Sí, o sea, si reducimos a caos a eso, nos va a dar con alguno de sus bracitos etéricos en la cabeza. Pero Viene rodando, así como con los sí, me precios. imaginé, no sé por qué me imaginé, viste, no es un tentáculo, porque sería como un pedacito de tela sólido ahí pegándonos en la cabeza. Pero sí, o sea, caos es mucho más que eso, ¿sí? No es el tema de, bueno, soy caótico y porque soy caótica rompo todo y no ordeno nada. No, eso no. Eso es procrastinación y estupidez. No, el caos funciona de manera armónica, de alguna manera. Tiene un orden de ejecución, por decirlo de una manera. Tienen pasos, tiene un mecanismo de manifestación. Eso lo aprendí ayer leyendo Política Criminal, de cómo es que se nace y cómo es que se arma. Que básicamente te decía que los cambios sociales, los cambios, por ejemplo, en Chile ahora que está habiendo el cambio constitucional, se dan todo por distintas etapas. Onda, en un momento funciona, después ese momento no sigue funcionando, a la gente no le gusta, lo va cambiando. Se encuentran con otras personas que no le gusta ese cambio, chocan, y de ahí empieza a haber un montón de situaciones de problemas en que se va generando un caos. Esos caos sociales en que la gente termina marchando y termina haciendo como peleas que vemos hoy en día en la tele, así. Pero gracias a esos caos es que se busca entrar a un punto medio en que se considera la opinión de tal persona y de tal otra. Véanlo como tenés esta energía, tenés esta otra energía. Se busca el punto en medio, el punto para combinarlos. Y de ese caos armonioso termina ocurriendo algo nuevo. Es decir, de ese caos nace una nueva creación. Pero ahí está, esto que explica Char, más todo lo demás, el caos no solamente destruye por destruir, destruye porque atrás automáticamente está creando algo. ¿Sí? Por eso la frecuencia de caos tiene dos puntos de polaridad muy importantes. Y simplemente hablo de polaridades porque no hay un opuesto en realidad, sino como explicamos que era simplemente lo mismo enfocado de otro lado. Automáticamente mientras destruimos, avanzamos y creamos. No puede estar el caos solamente sin una creación atrás, ni la creación sin un caos atrás, o una destrucción atrás que sea armónica. Y de hecho con el caos uno más entiende esto de nada es aparente, porque tomándome del ejemplo que dijo Char, por ejemplo, lo que está pasando en Chile también, estos cambios que se han logrado también han sacado otras cosas que
digamos que la gente se da cuenta de que lo que pidió no es lo que se está haciendo, entonces también ahora hay más caos respecto a lo que se supone que era lo nuevo, y al final todo eso precisamente, como dice Char, es para que toda esta como ambiente caótico que se genera es para más adelante ir mejorando lo que se tenía, y que lo que se pensaba que era bueno tampoco lo era, entonces vamos por otra cosa. Y así se van instaurando cosas mejores, obviamente. Entonces, muchas veces la gente se queda como con lo que ve o lo que percibe o la situación caótica que tiene al frente, pero por atrás hay muchas cosas pasando. De hecho, yo preguntando así ya respecto a lo que, por ejemplo, está viviendo el tema país, era como, respecto a lo de ahora, a mí personalmente me marcaban como que el resultado de ahora era, digamos que insignificante para lo que se estaba gestando más adelante. Me lo mostraban así, como en líneas. Como que el gran cambio ya está encauzado, independiente de lo de ahora, que puede generar algo, pero como momentáneo, pero el gran cambio ya está gestado y se va para allá. Porque ya se hizo ese paso. Lo de ahora son cosas que uno ve por encima que tienen que pasar y limpiarse y bla, bla, bla. Pero vamos para allá. Claro, o sea, esto que decíamos siempre de la parte del plan, o sea, lo que se llama el plan se cumple porque se cumple, en realidad es porque la parte evolutiva del humano ya está en esa etapa de transición sí o sí, y aparte, nuestra esfera como planeta que nos alberga y nos da contención y sustento, también está cambiando y está a un paso evolutivo de ir a la siguiente etapa. Entonces, siempre digo lo mismo, estos cambios no es como que nos van a preguntar, van a venir. Si nosotros queremos acompañarlo, mejor, porque la vamos a pasar mucho mejor. No nos van a hacer cambios tan bruscos, etcétera, no nos va a doler tanto el cuerpo, etcétera, etcétera. Pero si pensamos que de un día al otro vamos a cerrar los ojos y no vamos a despertar y que todo va a estar 100% cambiado de modo radical y demás, justo encima tengo un reloj que está adelantado a propósito. Va, me lo adelantan ellos, 11. Entonces, si pensamos que eso va a ser mágico en el sentido de tipo chispazo y ya está, no. De hecho, en muchas de las, como digo, y estuve buscando, investigando y buscando muchas de las medidas que se estuvieron hablando en tiempos anteriores, las estuve buscando y muchas es como de entrada está bueno como te lo pintan, pero cuando ves a cómo es el mecanismo de la Tierra en sí como sociedad, te das cuenta que hay cosas que hacen mucho ruido. Y no son los cielomotos, precisamente, porque todos dicen la trompeta. Ya se explicó qué es científicamente hablando. Y si no, abren la ventana cuando haya viento, dejan un cachito así, y los que tienen mosquiteros los van a entender mejor, porque pasa el aire por el mosquitero y la ventana, y van a ver que hace el mismo ruido del viento. Ruge. Solamente que estamos hablando a alturas muy altas y unos movimientos de masa de aire que son enormes a comparación de lo que pasa por tu ventanita. Por eso semejante ruidos. Y hago mea culpa en el sentido de que también al principio es como que me dejé llevar, pero después me di cuenta de muchas cosas y dije, esto no es para mí. No estoy diciendo que no le sirva a todo el mundo, capaz que a alguien que no creía le sirve, tiene fe en algo. Cuando estuve desesperanzado, está bien. Pero tengan cuidado ya con todo lo que se dice porque todo está teniendo un pequeño tinte político en todo sentido. Entonces, nada, en lo posible, mejor ni vean la tele y escuchen las radios, pero si no quieren vivir en un termo, en un frasco, escuchen lo justo y necesario y después sigan haciendo su vida. Porque si no se van a... Y esto aplica redes, internet, incluso este video, si no te sirve, no lo escuches. O sea, pasa de largo, hace otra cosa, hace algo productivo de tu vida. Porque si no te va a servir, ¿para qué vas a acumular la información al pedo, no por otra cosa? Es como cada quien decide qué hacer o qué no. Así que, bueno, hay que desapegarse. Si esto dice Indiana, quienes vemos, los que cuentan, estamos practicando a full el desapego y el fluir.
Sí, porque esto, o sea, una cosa es aprender a vivir con la incertidumbre de no sabes qué va a pasar mañana, ¿sí? Una cosa es soltar el apego o el control excesivo de querer controlar todo eso, no vas a poder hacerlo nunca. Pero porque nunca en el sentido, ni siquiera estoy hablando del sistema político, o sea, nunca porque no vas a poder predecir, capaz que de repente está todo soleado y te llueve, o sea, a la naturaleza le pintó llover y llovió, punto. A eso voy. La Santa Rosa. Sí, no, a veces son nubes pasajeras incluso. Pero es eso. Bueno, O sea, inesperado. Pero lo que yo no Santa saben, a mí Rosa. me tocó una Santa Rosa en la facultad, así que nos remojamos. Pero bueno, o sea, llegan. Esas cosas llegan, son cosas que están fuera de nuestro control y nosotros decidimos qué hacer con ello. Y ahí es donde tenemos control, por decir una manera, o mejor dicho, poder de decisión bueno, tengo esta situación, ¿qué hago? Resuelvo. O no, porque no resolver también es una situación y es una decisión tomada. Entonces, todo es a consecuencia de nuestras decisiones, como individuos, como núcleos familiares, como núcleos sociales. Y después se extiende a lo que es grandes masas y nivel global. Pero tengan en cuenta esto, sí, o sea, no siempre vamos a tener alrededor todo llano y todo liso. Desafíos van a seguir habiendo porque la Tierra es así, fue diseñada así al inicio. Ahora hay una densidad, o sea, no, ¿cómo explicarlo mejor? Ahora toda densidad que tengamos alrededor es producto de nuestra sociedad porque ya no podemos culpar a alguien ajeno, porque no hay un algo ajeno a lo que es literalmente el planeta Tierra que nos esté haciendo daño. Están todos acá adentro. Sí, todos están en este planeta. Ya sea en modo físico, ya sea en intratierra o en modo sutil. Están todos en este planeta. ¿Por qué? Porque la idea es que con este sistema solar podemos salvaguardar todo lo demás y evitar la guerra de Orión. Entonces tengan en cuenta esto, ¿sí? Todas nuestras decisiones, ya sea los sí y los no, o incluso el mantenerse en una postura neutral, son decisiones que nos van a llevar a ese futuro. Y ese futuro no depende solamente de las energías, depende de nosotros, porque también nosotros somos energía. Ya desde el momento que estamos en un planeta, que está en el espacio, que este planeta se formó con energía estelar, por decirlo de una manera, porque es cúmulo de estrellas y choques de roca, todos saben cómo se formó el universo en sí. La parte biológica, física, normal, de cómo se formó, más toda la parte energética, por una vez que va separado, es todo junto. Todos tenemos partículas del espacio, todos tenemos partículas de todos los ADNs anteriores, todos tenemos partículas de los ancestros anteriores. Capaz que cada uno sí, con un linaje, con una rama, sí, está bien. Pero en algún punto todos nos conectamos con todos. Entonces, desde ahí es como, bueno, evolutivamente hablando, el humano, la humanidad como tal está en un salto evolutivo. Y la sociedad está en un salto evolutivo. Y hay hoy en día terapias que nos ayudan a hacer que esos saltos evolutivos sean mucho mejores. Y hay reflejos y cosas que nos enseñan que tenemos que modificar, que tenemos que mejorar, o dejarlo así, pero modernizarlo, porque a veces hay cosas que están buenas, pero hay que traerlos como a la actualidad, ¿no? Por ejemplo, esto nos pasó a traer las clases virtuales y todo esto, porque estábamos como medio enemistados con la tecnología, pero eh, si sabemos cómo utilizarla a favor, no es tan malo, ¿sí? Si estamos pendientes de lo que hacen nuestros chicos, sabemos que pueden ver un video en YouTube sin que les haga daño, ¿sí? Pero debe estar nosotros atrás con ellos acompañando. Y así sucesivamente un montón de situaciones que estuvimos hablando antes que nos permiten llegar a este punto de decir, bueno, estamos en un salto evolutivo constante, todo el tiempo. Y conocerse a uno mismo, volver, como le explicaba Norma, conocerse a uno mismo, ir a esa sensación de qué nos causa bienestar o qué nos causa el malestar, porque si no le dejamos el estigma a la parte de sentirse mal, no, tener malestar también, pero identificar de dónde viene también es algo muy bueno. Es identificar desde dónde viene. Y así poder ver si podemos solucionarlo, si no, si es un estado que solamente tenemos que pasar y ya, porque a veces son estados que hay que resolver, a veces no. A veces son estados en los cuales le vamos a encontrar lógica y a veces no tenemos que encontrar ninguna lógica. Es, oh, bueno, se siente así, qué mierda, o qué bueno, y
otra cosa, porque no le vas a encontrar explicación. No todo tiene por qué tener una explicación completamente lógica, racional, para que tu cerebro entienda qué está pasando. A veces simplemente lo sentís y es como, bueno, está bien. Y ahí darse cuenta si después es algo físico, si es algo patológico en sentido de enfermedades, o si es algo generado por la mente, ¿no? Al estar deprimido, no comes bien, dormís mal, te genera cierta sensación en el cuerpo y es malestar. Entonces, también ver nuestros hábitos, qué estamos haciendo, cómo los modificamos, cómo los tenemos, qué tenemos buenos hábitos, dormimos a horario, dormimos sin horario, comemos bien, estamos nutridos, porque una cosa es comer para alimentarse, pero otra cosa es tener los nutrientes necesarios para que el cuerpo funcione. Y así sucesivamente un montón de cosas. Entonces tengan en cuenta que no, todo esto no es, no va separado, ¿sí? El cuerpo biológico va en conjunto con el cuerpo físico. No, digo, con el cuerpo sutil, perdón, se me confundió la palabra mercado físico. El mercado físico es el cuerpo, lo que acá se conoce como cuerpo sutil. El cuerpo biológico está con el cuerpo sutil, entonces las dos cosas van juntas, ¿sí? Así como, no sé, nos hacemos un día, no sé, una meditación mindfulness para estar bien mentalmente, que los espíritus, o alineamos los chakras y demás, de vez en cuando está bien ver, che, ¿qué estoy comiendo? Esta fruta está buena, estoy comiendo la suficiente cantidad de verduras, estoy comiendo, o los que todavía comen carne, ¿cuánta cantidad de carne estás comiendo? Porque tampoco es bueno comer tanto, ¿sí? Porque los que piensan, ay, bueno, yo soy re carnívoro, no es bueno comer tanta carne tampoco. Por él que no lo puedes sacar, ¿ok? No lo sacas, pero tampoco es bueno tanto. Son ciertas porciones por semana, no es tanta cantidad. Entonces hay que tener en cuenta muchas cosas al momento de decir, quiero estar bien, quiero mi bienestar o quiero entender de dónde viene este malestar. Antes de decir que es energético, que se te metió el chupacabra o cualquier cosa rara por la energía, ¿sí? Ver qué hábitos tenemos alrededor que nos lleva a un punto o al otro o a estar neutrales. Y así sucesivamente pasa con todo, ¿sí? O sea, lo puso con el tema de alimentación y hábitos cotidianos porque es lo que tenemos en el día a día. Todos tenemos que pensar en algún momento qué vas a comer, qué vas a hacer de tu vida, qué tenés que cenar o llenar la alacena en algún punto o la heladera o comprar, bueno, los que no, en el día a día, qué compras en el día a día que te sea nutritivo, que te rinda y que capaz te sobre un poquito para mañana, ¿sí? Acá no estamos hablando de ni ostentando nada, o sea, con lo que tengas tenés que ver qué haces. Entonces, esas son decisiones que tomamos y que nos permiten evolucionar. Así que tengan en cuenta esto, sí, yo ya en un ratito tengo que irme, pero tengan en cuenta esto para evolucionar, para poder tener a favor el hecho de entender que no todo es blanco y negro, sí, que la parte neutral también existe, que también la neutralidad es una decisión, el participar es una decisión, el no participar es una decisión, el hacer, no hacer o mover horarios también es una decisión. A los que ya tienen las cosas más pautadas con la parte energética, lo tienen más tranquilo, entender que ellos pueden ayudarnos a modificar horarios, energías, frecuencias, pero la decisión final siempre va a ser nuestra. Sí, porque los que estamos, si bien ellos están evolucionando con nosotros, los que están evolucionando este planeta, al menos esta frecuencia de este sistema solar, somos nosotros. Entonces, no hay una responsabilidad externa. Sí, no podemos siempre estar esperando una responsabilidad externa. Y si bien hay un montón de otros temas, ya los galácticos, todo eso, que hay todo un trasfondo político y un montón de cosas, no es algo que nos afecte en el día a día, en el sentido de que si encontramos el anclaje, mejor dicho, el punto de unión con nuestro yo superior, no podamos solventar. Se puede solventar. Y siempre, y esto lo aclaro porque todo conflicto que tengamos en las dimensiones densas no afecta a las dimensiones superiores. En las dimensiones superiores todos nos llevamos bien, no existe la dualidad, no existe que si bueno o malo, que si corrupción o no corrupción, hay un montón de cosas que no existen ya arriba, después de cierta dimensión. Entonces, acá estamos para resolver, aprender y ejecutar en medida de lo que vamos haciendo, aprender y enseñar también. Entonces tengan en cuenta esto, ¿sí? Todo lo que hacemos acá queda acá. Prácticamente todo lo que pasa en Las Vegas queda en La Vega. Lo único que nos llevamos arriba es la información, ¿sí? De la parte evolutiva. Eso es lo que se guarda en realidad en la calle.
de algunos recuerdos que nos puedan llegar a ser relevantes para la encarnación siguiente, si es que decidimos encarnar, o mismo para la parte evolutiva siguiente, los que no quieren encarnar. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿sí? Pero encarnaciones van a seguir habiendo, digamos que también van a seguir habiendo desafíos, van a seguir habiendo pruebas, no van a ser tan pesadas, no, como siempre digo, no se genera karma nuevo, porque ya estamos en una frecuencia dármica, no se genera karma nuevo, pero el que ya está hay que seguir limpiándolo, hay que terminar de limpiarlo, tiene que estar impecable eso, pues. Entonces, no es que, ay, vas a generar un karma nuevo, no. Pero el anterior es el que te está marcando lo que tienes que solventar para que no esté en el futuro. Y es eso, simplemente es eso, es tener en cuenta estas cosas. Bien, ahora sí, vamos a poner a detener la grabación. Gracias por escuchar. Y mañana a las 17 estamos en refugio, no en el aula consciente, sino en refugio, que es donde estamos más light todavía, pero se puede llegar a explicar alguna cosa de estas. Así que vamos a detener primero la grabación, una horita.